Buen día con todos. En esta ocasión, el tema que se verá son las integrales impropias de primera clase. Para iniciar, recordemos que una integral definida normal calcula el área bajo una curva entre dos puntos específicos, A y B. Pero, ¿qué pasa si queremos calcular esa área hacia el infinito? Ahí nace lo que es la integral impropia. Como el infinito no es un número que podemos simplemente reemplazar en una ecuación, la herramienta matemática que nos salva la vida es el límite. Cambiamos el infinito por una variable, digamos t, y calculamos el límite cuando t tiende al infinito, viniendo a ser esta su fórmula general. Posterior, en nuestro análisis existen tres escenarios posibles de intervalos infinitos. El caso uno, donde nos extendemos hacia el infinito positivo. El caso 2, donde venimos desde el infinito negativo. Y el caso 3, que abarca desde menos de infinito hasta más de infinito, el cual por regla matemática se debe partir en dos integrales utilizando un punto intermedio que es c. En posterior se realizarán ejercicios para comprender la aplicación de cada uno en cada caso. De ahí vamos con lo que es la convergencia y divergencia. A ver, primero miremos esta gráfica. Visualmente, la convergencia ocurre cuando la curva de nuestra función, como en este caso nuestra función es 1 sobre x al cuadrado, la misma desciende hacia el eje x tan rápidamente que el área que se acumula debajo de ella se estabiliza. Aunque la región se extiende hacia el infinito, el área total se encuentra atrapada y no supera un límite numérico. Entonces, por ello, tiene un área finita. De ahí, por otro lado, tenemos lo que es la divergencia. La divergencia ocurre cuando la función, como es 1 sobre x, también decrece. Pero el decrecimiento viene a ser muy perezoso para acercarse al eje x. La cola de la gráfica viene a ser demasiado gruesa. Y como no se cierra lo suficientemente rápido, el área sigue sumando y sumando valor sin detenerse nunca. Entonces, en este caso decimos que el área es infinita y la integral diverge. Listo. Ahora veremos lo que es el teorema de comparación. Bueno, para aplicar este teorema debemos cumplir lo que es una condición previa. Trabajar con funciones positivas. F de x tiene que ser mayor o igual que cero a partir de un punto A. El teorema nos da una herramienta poderosa. Si no podemos hallar el valor exacto de una integral, podemos determinar su comportamiento, si la misma converge o diverge, simplemente comparándola con una función cuya naturaleza ya conocemos. Vamos con la primera regla. En la regla 1 analizamos lo que es la convergencia. Si demostramos que la función techo, que viene a ser g de x, que es la función 1 sobre x cuadrado, que es la línea roja, y demostramos que esta función que viene a ser el techo tiene un área finita, entonces cualquier función que esté por debajo de ella, como viene a ser la función f de x, que es Euler elevado a la menos x, está obligada por lógica matemática a tener también un área finita. Es decir, si la mayor converge, la menor necesariamente converge. De ahí tenemos la regla 2, que es sobre la divergencia. Aquí tomamos como base una función que sabemos que diverge, que esta función viene a ser 1 sobre x, la curva verde. Si esta función que actúa como nuestro piso, que está debajo, la misma crece indefinidamente hacia el infinito, entonces cualquier función que se encuentre por encima de ella, nuestro techo, no tendrá más remedio que seguirla hacia el infinito. Si la pequeña diverge, la mayor obligatoriamente diverge también.
A continuación vamos a analizar los tres casos fundamentales de las integrales impropias con límites infinitos y sus aplicaciones prácticas en el ámbito financiero. Comenzamos con el caso número 1 que habla sobre el límite superior infinito. Se da si la integral existe para todo t mayor o igual a entonces se define como la integral desde a hasta infinito de f de x por dx es igual al límite cuando t tiende a infinito de la integral desde a hasta t de f de x con respecto a x. Como vemos en la gráfica, estamos calculando el área acumulada bajo la curva desde a hacia el infinito positivo. Si este límite existe y nos da un número real fijo, decimos que la integral converge. De lo contrario, si el área crece sin control, la integral diverge. Para comprender mejor, vamos a explicar un ejemplo. La orden nos dice, imagina que has invertido en un fondo de inversión que promete pagarte una cantidad de dinero cada año por tiempo indefinido. Debido a que el valor del dinero cambia con el tiempo por la tasa de interés o descuento, el valor presente de esos pagos futuros se calcula mediante una integral impropia. Supongamos que el valor presente de los pagos futuros, descontados a una tasa continua, está modelado por la siguiente función. B es igual a la integral desde 1 hasta más infinito de 100 sobre x al cuadrado respecto a x. Para resolver, el primer paso es reescribir la función con un exponente negativo para facilitar la integración, expresándola formalmente como el límite cuando t tiende a más infinito de la integral, desde 1 hasta t de 100 por x elevado a la menos 2 respecto a x. Como segundo paso, vamos a extraer el factor constante de 100 fuera de la integral. Al integrar x elevado a la menos 2 aplicamos la regla de potencia, donde sumamos 1 al exponente y dividimos por ese mismo valor, lo que nos da como resultado x elevado a la menos 1 sobre menos 1, que simplificado es menos 1 sobre x. Esta expresión la debemos evaluar usando una barra de integración desde el límite inferior 1 hasta el límite superior t. Al aplicar el teorema fundamental del cálculo para evaluar los extremos, sustituimos primero el límite superior t y luego restamos la evaluación del límite inferior 1. Esto nos deja textualmente con la expresión 100 que multiplica el límite cuando t tiende a infinito d. Abrimos corchetes, menos 1 sobre t, menos, abrimos paréntesis, menos 1 sobre. Al operar los signos de la resta, menos por menos nos da más, quedándonos 100 por el límite cuando t tiende a infinito de menos 1 sobre t más 1. Por lo tanto, la operación matemática se reduce simplemente a multiplicar 100 por la suma de 0 más 1, dándonos como resultado final que b es igual a 100. La interpretación de esto sería que la integral converge a 100, lo que significa que una corriente de pagos que se proyecta de forma perpetua en el futuro tiene un valor presente limitado y perfectamente calculable el día de hoy, gracias al efecto de descuento de las tasas de interés a lo largo del tiempo. A continuación vamos a hablar sobre el caso número 2, que es límite inferior infinito. Nos dice sea una función integrable en el intervalo cerrado desde t hasta b para todo valor de t menor o igual a b. A diferencia del caso anterior, aquí el intervalo se extiende indefinidamente hacia la izquierda, viniendo desde el menos infinito hasta un punto fijo b. Se puede definir de la siguiente forma. La integral desde menos infinito hasta b de f de x respecto a x es igual al límite cuando t tiende a menos infinito de la integral desde t hasta b de f de x con respecto a x. En la gráfica se observa claramente cómo el área se acumula desde el extremo izquierdo negativo hacia el punto B. La regla de oro se mantiene. Si el límite existe y es finito, la integral converge. Y si el límite no existe y es infinito, la integral diverge. Vamos a ver un ejemplo de este caso, que sería la acumulación histórica de rendimientos. La orden nos dice que una entidad financiera analiza rendimientos históricos descontando cuyo comportamiento está dado por R de t es igual a 400 sobre t al cuadrado más 4. El objetivo es determinar el valor acumulado desde un pasado muy lejano, teóricamente desde menos infinito, hasta el presente que definiremos en el punto 0. Por ende, planteamos la integral desde menos infinito hasta 0 de 400 sobre t al cuadrado más 4 respecto a t, como paso inicial para resolverla. Después sacamos la constante de 400 fuera de la integral, quedándonos 400 por la integral desde menos infinito hasta 0 de 1 sobre t al cuadrado más 4 respecto a t.
Para avanzar aplicamos la definición de integral impropia sustituyendo el límite inferior por la variable b. Nos queda la expresión 400 por el límite cuando b tiende a menos infinito del integral desde b hasta 0 de 1 sobre t al cuadrado más 4 respecto a t. Para resolver esta parte utilizamos la fórmula de las integrales inmediatas que nos dice que la integral de 1 sobre t al cuadrado más a al cuadrado respecto a t es igual a 1 sobre a por la arcotangente de t sobre a. En nuestra función, el término al cuadrado es igual a 4, lo que significa que el valor de a es 2. Aplicando la fórmula obtenemos de forma textual 400 por el límite cuando b tiende a menos infinito de abrimos corchetes 1 sobre 2 por el arco tangente de t sobre 2, evaluando en los límites desde b hasta 0. Después sacamos el factor constante de un medio fuera del límite y lo multiplicamos por 400, lo que nos da como resultado 200. Ahora la expresión es 200 por el límite cuando b tiende a menos infinito del arco tangente de t sobre 2 evaluado entre b y 0, y procedemos a evaluar los límites aplicando el teorema fundamental del cálculo. Primero sustituimos el límite superior 0, lo que nos da arcotangente de 0 sobre 2, que es simplemente arcotangente de 0. A esto le restamos la evaluación del límite inferior b, que nos da arcotangente de b sobre 2. Como sabemos que el arcotangente de 0 es igual a 0, la expresión se simplifica y nos queda textualmente como 200 por el límite cuando b tiende a menos infinito de entre corchetes menos arcotangente de b sobre 2. Para terminar el ejemplo, evaluamos el comportamiento del límite cuando la variable b disminuye indefinidamente hacia menos infinito. La función arcotangente de b sobre 2 se aproxima al valor de menos pi medios. Al sustituir este valor en nuestra expresión multiplicamos los signos. El menos que ya teníamos por el menos pi medios nos da como resultado pi medios positivo. Multiplicamos 200 por pi medios, lo que simplifica exactamente a 100 pi. Pasando a la aproximación decimal, sustituimos pi por 3,1416, realizando la multiplicación de 100 por 3,1416, lo que nos da aproximadamente 314,16. Como el resultado final de la integral desde menos infinito hasta 0 de nuestra función es un número real fijo, concluimos que la integral es convergente. La interpretación nos demuestra que, aunque el periodo analizado se extiende indefinidamente hacia el pasado, el valor acumulado de los rendimientos históricos es finito y equivale aproximadamente a $314,16, permaneciendo totalmente limitado. Por último, llegamos al caso número 3, donde ambos límites son infinitos. Entonces decimos que tenemos ambos límites infinitos cuando la integral impropia se extiende en todo el eje real desde menos infinito hasta más infinito. Matemáticamente se define como la integral desde menos infinito hasta más infinito de f de x respecto a x es igual a la suma de dos integrales, la integral desde menos infinito hasta un punto intermedio, en este caso c, de f de x respecto a x, más la integral desde ese mismo punto c hasta más infinito de f de x respecto a x. En la gráfica se observa que la integral se divide en dos partes, usando un punto cualquiera donde generalmente y por comodidad elegimos que sea c igual a 0. En este caso la regla es estricta. La integral es convergente si y solo si ambas partes convergen de manera independiente. Si una de las dos integrales no es convergente, automáticamente toda la integral se vuelve divergente. Analicemos entonces el ejemplo número 3, enfocado en este último caso. Supongamos que en una empresa la variación continua de los flujos netos de efectivo de un proyecto de inversión se modela mediante la siguiente función. F de x es igual a x sobre e elevado a la x al cuadrado. El ejercicio nos pide resolver la integral impropia desde menos infinito hasta más infinito de x sobre e elevado a la x al cuadrado respecto a x y determinar si es convergente o divergente. De la misma forma, realizar la interpretación de este resultado en el contexto real de la empresa. Para resolver primero, vamos a reescribir la expresión utilizando la fórmula de división. Planteamos que la integral desde menos infinito hasta más infinito de nuestra función es igual a la integral desde menos infinito hasta 0 de x sobre e elevado a la x al cuadrado respecto a x, más la integral desde 0 hasta más infinito de la misma función. En el segundo paso nos enfocamos en resolver la primera integral parcial, reescribiéndola como un límite, el límite cuando la variable a tiende a menos infinito de la integral
desde a hasta 0 de x sobre e elevado a la x al cuadrado respecto a x. En el tercer paso resolvemos la integral por el método de doble sustitución, donde u es igual a x al cuadrado, du es igual a 2x por dx y x de x es igual a du sobre 2. Sustituyendo esto en la integral nos queda la integral de 1 sobre e elevado a la u por du sobre 2. Sacamos el factor de un medio y reescribimos el denominador como e elevado a la menos u. Al integrar la función exponencial, el resultado de la antiderivada es un medio por menos e elevado a la menos u. Volviendo a nuestra variable original, la antiderivada final es menos 1 sobre e en el denominador, 2 por e elevado a la x al cuadrado. En el cuarto paso evaluamos este primer límite sustituyendo los extremos 0 y a. Nos queda el límite cuando a tiende a menos infinito de, abrimos un corchete, menos 1 sobre 2 por e elevado a la 0 al cuadrado menos, abrimos paréntesis, menos 1 sobre 2 por e elevado a la a al cuadrado. Como todo número elevado a la 0 es 1, la primera fracción se convierte en menos un medio. Y en la segunda parte, al evaluar el límite cuando a tiende a menos infinito, el término a al cuadrado se convierte en infinito positivo, haciendo que e elevado al infinito crezca sin control en el denominador. Una fracción con un denominador infinito tiende a 0, por lo tanto, la operación final es menos un medio menos 0, lo que nos da como resultado menos un medio. Entonces, esto quiere decir que la primera mitad es convergente. En el quinto paso resolvemos la segunda integral parcial que va desde 0 hasta más infinito. El procedimiento matemático es exactamente el mismo, reescribiéndola como el infinito cuando b tiende a más infinito de nuestra antiderivada evaluada desde 0 hasta b. Al sustituir los extremos, la expresión resulta en menos 1 sobre 2 por e elevado a la b al cuadrado. Menos, abrimos paréntesis, menos 1 sobre 2 por e elevado a la 0 al cuadrado. Al evaluar el límite, la primera fracción se vuelve 0 y la segunda se convierte en un medio positivo. 0 más un medio nos da como resultado final un medio, demostrando que la segunda parte también es convergente. En el sexto paso, como ambas integrales resultaron ser completamente convergentes, procedemos a sumar los dos resultados obtenidos para hallar el valor de la integral total. Realizamos la suma algebraica de menos un medio más un medio, lo que nos da un resultado final exacto de 0. Por lo tanto, determinamos con total seguridad que la integral impropia global es convergente. La interpretación económica de este resultado nos indica que la integral impropia es convergente y su valor es 0, lo que significa que las variaciones positivas y negativas de los flujos netos de efectivo de la empresa se compensan completamente a lo largo de todo el periodo de tiempo analizado. En consecuencia, el efecto financiero acumulado del proyecto es nulo, ya que según el modelo propuesto, el negocio no genera ninguna ganancia neta ni ninguna pérdida neta en el horizonte del infinito. Para concluir con el ejemplo podemos observar la gráfica, que nos muestra que el área de la región sombreada que se encuentra por debajo del eje horizontal en el lado izquierdo negativo, que va desde menos infinito hasta 0, es idéntica en tamaño pero opuesta en signo al área de la región sombreada que se encuentra por encima del eje en el lado derecho positivo, que va desde 0 hasta más infinito. Al realizar la integración o a lo largo de todo el eje real, el área acumulada negativa cancela exactamente el área acumulada positiva. Esto demuestra visualmente y matemáticamente que el resultado es 0 y valida de forma matemática la conclusión de nuestro análisis. Y para finalizar tenemos las conclusiones. La primera conclusión nos dice que las integrales impropias de primera especie constituyen una extensión de la integral definida que permite analizar funciones cuyos intervalos de integración son infinitos. Su estudio facilita la comprensión de fenómenos matemáticos que no pueden resolverse mediante la integral ordinaria. Y la conclusión número 2 nos dice que a través de la aplicación de límites fue posible determinar la convergencia o divergencia de distintas integrales impropias de primera especie, comprobando que la existencia de un intervalo infinito no implica necesariamente que el resultado de la integral sea infinito. Eso es todo, muchísimas gracias.